Quiero dar la bienvenida al delegado de la Xunta, a Laura, diputada, que se ha quedado para estar. Muchísimas gracias, Laura. Parlamentaria Leticia Gallego, gracias también por estar. Y por supuesto a mis compañeros concejales, no solamente del gobierno municipal, sino tengo que decir que está con nosotros también Guille, que representa al grupo de la oposición del Concello de Pontevedra. Gracias a todos y a todas, pero sobre todo quiero dar gracias, digo sobre todo porque me consta que ahora mismo por streaming hay cientos de personas viendo ya la presentación de nuestra ciudad. Gonzalo, gracias por estar también, perdona, no te había visto, perdona. Hay cientos de personas viendo ya la presentación de la ciudad de Pontevedra. Estos días me preguntaban, ¿qué vais a llevar a Fitur? Y yo, bueno, pues el miércoles varios nos hemos venido de Pontevedra, ¿verdad, Iván? Con el coche repleto de cajas blancas. ¿Y qué llevan esas cajas blancas? Bueno, ahora no la voy a abrir, pero llevan secretos. Secretos de la ciudad. Secretos de esa Pontevedra milenaria, medieval, de caminos al lado de los ríos. Ciudad que recibe, que camina, que vive, que disfruta, que celebra. La Pontevedra de ilustres, de cuna y reposo de ilustres, de personajes ilustres. Nuestra ciudad. Así que, en definitiva, que llevamos en esas cajas blancas, llevamos nuestro corazón. Por eso titulamos la campaña Pontevedra de Corazón. Llevamos olores, llevamos imágenes, llevamos recuerdos. Y yo prometí no emocionarme, pero si hablo de mi ciudad, también recuerdo pasear por la calle Charino y la calle San Julián de la mano de mi abuelo. Así que, bienvenidos, bienvenidas a Pontevedra. Dos agradecimientos importantísimos. Primero, a la Asociación Juan 23, Pontevedra es una ciudad inclusiva. A 5 chicos y chicas maravillosos que han estado trabajando duro en la construcción de las cajas y que siguen. Y quiero dar las gracias a Pablo Méndez, uno de nuestros mejores embajadores de la ciudad, que hoy no ha podido estar,
A nosotros nos gustaría que pudiéramos haber hecho una pequeña performance con estos faunos, estos seres extraordinarios, pero las medidas, estamos en un año diferente, complicado, no han podido ser. De todas formas, sí hemos traído a un ser extraordinario. Hemos traído a un comunicador, novelista, pontevedrés, que este año abrió la puerta. Y por la puerta entramos, yo solo en una tarde, me llevó, entramos y vimos muchos rincones de nuestra ciudad. Así que para mí siempre es un placer dar paso a mi amigo Manel Loureiro. Muchas gracias, Yoya. La verdad es que siempre es complicado cuando te presentan así, elevando tanto las expectativas, porque después la gente espera que digas cosas muy interesantes y que los entretengas mucho. Pero esa no es mi función aquí hoy. Efectivamente, como bien ha dicho Yoya, soy un pontevedrés. Soy un pontevedrés, aunque soy un 50% de Cotobade, que es de al lado de Pontevedra, así que el otro 50% soy eso que se llama un PTV, un Pontevedra de toda la vida. Y es para mí un placer enorme poder estar aquí en Fitur, sirviendo de embajador extraordinario por la presentación de esta campaña de promoción turística. Quiero dar las gracias, evidentemente, a la Concejalía de Turismo, gracias al Ayuntamiento de Pontevedra, por contar conmigo, por querer utilizarme a mí, por querer utilizar mi voz para hablar de Pontevedra, para contaros por qué Pontevedra. Fijaos dónde estamos, en Fitur, la cantidad de alternativas, de destinos súper atractivos que hay aquí. La cantidad de personas, de ayuntamientos gallegos que pasan por aquí, explicando con muy buenas razones y con muy buenos criterios por qué deben ser el destino a visitar. Y sin embargo yo quiero convenceros, quiero explicaros, quiero transmitiros por qué Pontevedra es uno de esos destinos que, sin excluir a otros, por supuesto, sí que se deben visitar. Dicen de Pontevedra, hay una vieja expresión muy manida que dice que Pontevedra es la boa vila que da de beber a quien pasa. Es una manera un tanto antigua de decir que es una ciudad hospitalaria, que es una ciudad abierta. Es una frase que viene de hace mucho tiempo, es una tradición. ¿Qué significa eso? Significa que es una ciudad que siempre ha tenido a gala acoger a visitantes. Históricamente hay una Pontevedra del pasado. Lo habéis visto en este vídeo, el vídeo es alucinante, a mí me encanta, tengo que felicitaros, de verdad es un vídeo soberbio. Y esa Pontevedra del pasado está todavía hoy, se puede visitar. El visitante se va a encontrar esa Pontevedra del pasado. Y se va a encontrar esa Pontevedra del pasado en los monumentos, en la historia. Quien quiera visitar museos se va a encontrar con uno de los mejores museos provinciales de España, no de Galicia, de España. Unas colecciones asombrosas, un casco histórico absolutamente maravilloso, bien preservado, bien conservado, y que es una auténtica delicia pasear. Es capaz ese casco histórico de llevarte en un salto en el tiempo. Ese salto en el tiempo que hay determinados momentos, lo habéis visto en el vídeo, determinadas celebraciones que ese casco histórico cobra vida tal y como era en la Edad Media con la Feira Franca. Es decir, hay atractivos turísticos que van más allá del mero paseo, hay atractivos turísticos que van más allá y que se transforman en algo real, que puedes vivir. Pero es que no solo está esa Pontevedra del pasado, está la Pontevedra del presente, la Pontevedra acogedora, la Pontevedra turística, la Pontevedra con una vida vibrante, con unas plazas repletas de locales de restauración, unas plazas repletas de vida y sobre todo es una ciudad que en este presente sirve de punto de partida para poder explorar y para poder conocer no solo la ciudad, no solo el ayuntamiento, sino todos los ayuntamientos limítrofes. Porque si una de las cosas grandes que tiene esta ciudad es precisamente que tiene una ubicación geográfica extraordinaria. No descubro nada, eso lo digo, que parece que es un mérito, pero eso es simplemente porque le ha tocado por azar. Pero ese azar lo han sabido explotar muy bien la ciudad y ha sabido convertirse en ese referente turístico. Sabéis que gracias a que está en ese sitio, puedes utilizar Pontevedra ciudad como un punto de partida para conocer todos esos sitios de los alrededores. Antes os dije que yo era 50% PTV y el 50% de un ayuntamiento limítrofe. Aprovecho, aunque no debería, para romper una lanza también para esos pequeños ayuntamientos rurales que pueden servir como conexión, que pueden servir como extensión, porque es que al final las ciudades no dejan de ser el núcleo donde toda una zona, donde toda una comarca se concentra y tiene su vida. Esa es la Pontevedra del presente. Pero está la Pontevedra del futuro también. Y es una Pontevedra del futuro que transmite mucho más allá de la ciudad.
están los ríos. Pontevedra es una ciudad que tiene 2 ríos. Es una ciudad que durante mucho tiempo, como le pasó a muchas ciudades, vivió de espaldas al mar, vivió de espaldas a sus canales de agua, vivió de espaldas a su río. Hoy en día Pontevedra ha vuelto a mirar a sus ríos. El Lérez, el río que cruza la ciudad, uno de los más bonitos de Galicia y posiblemente uno de los más bonitos de España, se ha convertido en esa gran avenida acuática que se puede utilizar para cruzar la ciudad, para poder verla, para poder disfrutarla desde otro nivel, desde el nivel del agua. Yo lo he hecho y os lo recomiendo vivamente porque es una experiencia maravillosa. No quiero enrollarme mucho más porque no sé cómo vamos de tiempo y sé que esto es muy ajustado, pero no quiero despedirme sin deciros 3 cosas fundamentales de Pontevedra. La primera que os dije, ciudad de acogida, nadie es de fuera. En Pontevedra os queremos a todos, os queremos ver a todos y os queremos sentir a todos. La segunda, dejaos llevar, dejaos vagar libremente por la ciudad buscando los rincones extraordinarios que se ocultan detrás de cada esquina, que se ocultan en cada recoveco, en cada plaza. Todos los sitios tienen una historia, todos los lugares pueden ser un lugar especial que se quede acumulado después en vuestra memoria para siempre, porque va a ser una experiencia extraordinaria. Y quiero acabar, porque quiero ser muy breve, porque si no esto puede ser muy pesado. El vídeo hablaba de los seres extraordinarios. Veíais esos faunos circulando por la ciudad y a lo mejor podéis haber llegado a la conclusión de que esos son los seres extraordinarios. Nada más lejos de la realidad. Los seres extraordinarios, los auténticos seres extraordinarios, sois todos y cada uno de vosotros. Cuando llegáis a la ciudad, dejáis que su magia os invada y por un momento sois parte de Pontevedra y os la lleváis siempre en vuestro corazón. Nada más, muchísimas gracias y os esperamos. Bueno, yo añado otra cosa. De los seres extraordinarios, evidentemente son los turistas que tienen que llegar, pero yo voy a decir una frase que dijo el otro día mi compañero Iván Puentes cuando vio el vídeo por primera vez. También somos los pontevedreses y pontevedresas que estamos deseando, como visteis en ese vídeo, volver a disfrutar de la normalidad. Y así será en breve, yo soy optimista. Voy a dejaros con el jefe, voy a dejaros con el teniente alcalde, que cerrará el acto, y por mi parte solamente puedo expresar gratitud al servicio de la Concejalía de Turismo, a mis compañeros, a compañeras. Estoy viendo ahí a Lucía, que lleva hecho un trabajo demoledor estos meses y no quería irme sin decirlo. Como decía Manel, os esperamos en Pontevedra. Os dejo con el teniente alcalde Tino Fernández. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es bastante complicado intentar estar a la altura después de que los que me precedieron lo hicieron tan bien, ¿no? Y no quiero tampoco extenderme mucho porque creo que el vídeo explica bastante bien qué es y cómo sentimos los pontevedreses a Pontevedra y cómo queremos que los que vengáis de otras partes del país o del extranjero podáis sentirlo. Decía Manel que nosotros llevamos esculpida una frase que está en la piedra, pero también en nuestra mente, desde hace siglos, y es que Pontevedra da de beber a quien pasa, como símbolo de la hospitalidad que espera a todo aquel, a toda aquella que venga a Pontevedra. Pero también ofrecemos comida con el sello de Michelin o la típica comida de las pulpeiras en todas y cada una de nuestras plazas y de nuestros rincones. Ofrecemos gastronomía de calidad, nuestros pescados, nuestras carnes y, cómo no, nuestros mariscos. Ofrecemos el sol del noroeste, que calienta pero no quema. Ofrecemos el orvallo, que casi no moja y además relaja. Ofrecemos nuestras plazas, ofrecemos nuestros misterios, ofrecemos puertas que se abren a otras dimensiones que se pueden vivir a lo largo de nuestra ciudad. Somos, va a parecer así un poco soberbio, pero somos la capital, el centro de las Rías Baixas, por donde pasa un camino
que lleva a Santiago. Pero no solo somos historia, la historia forma parte y la llevamos dentro de nosotros, pero también somos presente. Somos un presente referente en cuestiones de movilidad. Cuando ahora muchas ciudades de España, del mundo, están intentando recuperarse de aquellos tiempos en los que el coche y el cemento lo invadían todo, nosotros, desde hace 22 años, entendimos que el camino era recuperar espacios para las personas, hacer que nuestra ciudad fuese la persona, el elemento protagonista del vivir de cada día. Y por ello hemos recuperado espacios, hemos ampliado las plazas, los niños han vuelto a jugar en la calle. En una ocasión, un amigo me comentaba: ¿cuánta gente en silla de ruedas hay en Pontevedra, verdad? Y yo le comentaba: no, hay la misma que en otras ciudades. Lo que ocurre es que aquí están en la calle porque pueden salir a la calle, porque somos una ciudad absolutamente accesible. Y ese es un trabajo que venimos realizando y que continuaremos realizando, y en el que somos referente, así lo demuestran los innumerables premios europeos y mundiales que hemos recibido, los numerosos reconocimientos. Somos un referente en transformar la ciudad para las personas. Y en esa transformación hemos creado una cosa que nosotros llamamos Metrosan, que son circuitos urbanos y periurbanos que permiten conocer la ciudad. 12 circuitos interconectados entre sí, que cada uno diseña como quiere, para pasear, para correr, para caminar, para andar en bici, absolutamente accesibles para todas las edades, para todas las posibilidades, y que permiten disfrutar de nuestro río, de nuestra ría, de nuestros puentes, y que permiten también realizar actividad física. Y ese es otro de los elementos que nos diferencia. Somos una ciudad de 84.000 habitantes. Somos la ciudad que más actividad física tiene, no solo de Galicia. En el año 2018, el Consejo Superior de Deportes nos reconoció como la ciudad de toda España que más campeonatos escolares y de base ha organizado en un año. Somos una ciudad volcada con el deporte y tenemos además la capacidad de gestionar grandes eventos europeos, estatales, mundiales, campeonatos del mundo de balonmano, de triatlón, de duatlón, campeonatos de Europa de piragüismo, dentro de poco un campeonato del mundo de luchas olímpicas y otros que vendrán. Somos un ejemplo de buena gestión, de buen hacer. Por eso las federaciones, que a veces son muy tiquismiquis, son capaces de confiar en nosotros. Somos capaces de atraer ese turismo tan importante que es el turismo deportivo, porque no solo somos capaces de gestionar, sino que ofrecemos espacios para que quien quiera venir a hacer deporte pueda venir a hacer deporte. Por lo tanto, somos no solo el verano, sino 12 meses, 365 días de experiencias. Y termino. Estamos saliendo de una pandemia. Afortunadamente cada vez vamos a mejor. Y esta pandemia ha demostrado que los seres extraordinarios son las personas que con nuestra responsabilidad y con nuestra prudencia hemos conseguido ir saliendo de esto. Y a todos esos seres extraordinarios os esperamos en Pontevedra para que nos disfrutéis y para que nos hagáis disfrutar. Muchas gracias.